sensaciones escuchando una voz lírica tan cerquita? Cuando yo le pregunta es la segunda frase que he hecho. La segunda palabra ya. Remember me. Yes. Recuérdame. Yes. Remember me. Ella es Dido, reina de Cartago. Su amante, Eneas, troyano él, ha partido y nunca más volverá a estar con ella. Y ella, a su acompañante, Belinda, le dice que la recuerde y que olvide todas sus faltas o todos sus fallos durante su vida antes de morir. Eso es lo que representa este área de Henry Purcell, que sin haber explicado lo que suponía, ¿no? Pues esa emoción, que además en este caso Henry Purcell, como gran compositor, sabía subrayar toda la emoción que hay detrás de esas palabras y de esa situación que ella está terminando su vida. Y quiere que la recuerden y que olviden sus faltas o sus fallos o su historia. La voz, así como la habéis sentido ahora, no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar una voz lírica en directo tan cerquita. Si es vuestra primera vez, pues espero que haya sido satisfactorio, porque las primeras veces siempre son importantes en todo. Sí. Y no es broma, es que la primera vez de cualquier cosa nueva que uno aprenda es importante, ¿no? Para que uno quiera seguir repitiendo o diga nunca más quiero. Entonces, bueno, espero que haya despertado vuestra curiosidad por el mundo de la lírica, a la que me llevo dedicando varios años. En este caso no he cantado zarzuela, he cantado ópera, pero quería empezar con este área por el tema de la emoción y la voz. Entonces quería arrastraros, conectar primero yo con la interpretación de Dido y llevaros un poco a despertar por ahí. ¿Qué es la voz? Bueno, voy a empezar con esta frase de Lope de Vega que dice: mal puede tener la voz tranquila quien tiene el corazón temblando. Yo os puedo asegurar que cuando me he sentado en la silla tenía el corazón a 1000. Lo único es que tengo oficio y el oficio me permite que esa emoción que yo estoy sintiendo en mi cuerpo no se traslade a mi voz. Porque la emoción y la voz van de la mano. Ambas cosas van de la mano. Lo único que ocurre es que con la práctica, el escenario, el oficio, como yo le llamo, pues conseguimos que esa emoción permita una emisión vocal adecuada y que no se quiebre la voz en un momento dado, que no tiemble. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de hoy. La voz humana es la forma en que materializamos nuestros pensamientos y dejamos ver nuestras emociones. En nuestro día a día estamos acostumbrados a ir afrontando situaciones, retos, problemas, en donde nuestra voz tiene una gran importancia, tanto a nivel personal, como profesional, como social. Y en la producción de la voz hay 3 planos. Quiero empezar un poquito por aquí. Aquí voy a coger el mando que no es. Aquí. Bueno, esto era con lo anterior, conectar. Conectar, la definición de conectar es unir o poner en contacto 2 o más cosas para que entre ellas se establezca una relación. Para yo poder transmitir lo que he hecho antes cantando, tengo que conectarme a esa emoción que yo siento. Es la única forma que yo puedo hacer que el público que me esté escuchando lo sienta también. Es verdad que la música ayuda a lanzar ese mensaje, a que esa emoción llegue con más facilidad. Eso es cierto. Eso es así. Pero yo he tenido que conectarme conmigo para poder hacer esa interpretación. Por eso he puesto ahí el micrófono y el corazón. ¿Y qué es lo que quería yo hacer? Comunicaros, conectaros conmigo a través de esa voz y de esa música. ¿Sí?
porque comunicar es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. Es decir, yo en ese momento lo que estaba sintiendo quería que lo sintieseis también vosotros. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo, contaros mi historia. O bien conversar o tratar con alguien de palabra o por escrito. En este caso ha sido con palabra cantada, pero es lo que he intentado hacer antes. Vale, aquí tenemos nuestra voz y nuestro cerebro. ¿Sí? La voz, en la producción de la voz interviene un plano físico, un plano emocional y un plano mental. Según la teoría del cerebro triuno, es decir, según la teoría de que nosotros tenemos tres tipos de cerebro, tenemos el cerebro reptiliano, que sería el primigenio, el cerebro límbico o emocional y el cerebro, racional o el neocórtex, que sería el más evolucionado. En el plano físico, ¿cómo se produce nuestra voz? Pues en el plano físico, nosotros lo que tiene que ver es con el funcionamiento o las instrucciones que nuestro sistema nervioso mandan a nuestra musculatura que interviene en la producción de la voz, ¿no? O de los gestos, en el caso de la cara. Desde el plano emocional, está relacionado con la personalidad o con la emoción que nosotros queremos trasladar a través de nuestro mensaje, verbal o no verbal. Y desde el plano mental, pues está vinculado con la comprensión o el tipo de lengua que nosotros vamos a utilizar para comunicarnos con los demás. ¿Y por qué cambia nuestra voz con las emociones? ¿Qué pasa ahí? Pues nuestras emociones son capaces de hacer que nuestra voz cambie su tono, su timbre, su velocidad e incluso la duración de las frases. Todo eso lo hacen nuestras emociones. Por tanto, si nosotros queremos realizar un discurso adecuado, sin dejarnos llevar por la emoción que nos pueda de algún modo lastrar en ese discurso, tenemos que realizar un control motor, conocer nuestra voz y realizar un control motor de lo que nosotros queramos emitir. ¿Para qué? De manera que podamos autorregularnos y quitar tensiones que puedan hacer futuras lesiones en nuestro aparato fonatorio. Vale. Hoy hemos nombrado antes los tres tipos de cerebro. El cerebro reptiliano sería el primitivo, ¿no? Y el que juega un papel fundamental en las destrezas manuales y también el que interviene en los movimientos de la boca a la hora de articular el lenguaje. Nosotros somos capaces de reír, de llorar, de gritar, de emitir un sinfín de sonidos que nos van a permitir liberar tensiones y acompañar emociones. Porque nosotros, cuando tenemos emociones muy intensas, muchas veces necesitamos acompañarlas de sonido para liberar parte de esa emoción. Luego ya lo pondremos en práctica. Necesitamos acompañar esas, sobre todo si son emociones muy, muy fuertes, el cuerpo nos pide emitir sonido. Y si no, pensad algunas de las situaciones en las que eso ha ocurrido y nos ocurre a todos. Y nuestro cerebro reptiliano es el que está relacionado con nuestra supervivencia, es decir, que lo necesitamos. Eso no lo podemos inhibir. Es algo que hacemos de manera inconsciente. ¿El llorar se consideraría porque estaría muy asociado a la tristeza, ¿no? O el hecho de gritar con la rabia. Que hay veces, claro, y que hay veces que tú no puedes parar el llanto. O habrá pasado en situaciones que no es que tú digas, pues no voy a llorar. Es que aunque tú digas no voy a llorar, tú lloras. Y tú eso o te ríes, ¿no? ¿A quién no le ha pasado reírse en el momento más inconveniente del mundo mundial? A todos nos ha pasado también, ¿no? Esa risa floja que sobre todo cuando éramos adolescentes, yo como estoy todo el día con ellos, muchas veces
le regaño, ¿no? Y digo, es que no te rías. Y luego pienso, digo, ¿cómo le voy a decir que no se ría? Si está en la edad de eso y además no puede sujetarlo, ¿no? Bien, así que nosotros utilizamos todo el cuerpo, incluida la voz, para momentos de supervivencia. El cerebro emocional o límbico, a ver si me funciona esto, este de aquí, ¿vale? Es el responsable de nuestras respuestas emocionales y, a su vez, también controla nuestra voz, porque las emociones y nuestra voz están estrechamente relacionadas. Nosotros estamos programados para expresar nuestras emociones a través de la voz. Es como lo hacemos. Es verdad que también podemos hacerlo a través del lenguaje no verbal, pero principalmente las expresamos a través de nuestra voz. Y nosotros podemos tener una excelente técnica vocal y un control del lenguaje maravilloso, pero si no controlamos nuestras emociones o no sabemos conectar, no controlarlas, sino conectar con ellas, nuestro discurso puede resultar monótono o incluso inexpresivo. Nosotros, bueno, yo llevo pocas sesiones en el club, pero en las que llevo se nota mucho cuando alguien conecta. Es que se nota en la voz, tiene como una luz especial ese momento. Y no son todos los momentos, pero cuando esa persona realmente conecta con algo que le haya pasado, con una palabra determinada, se ilumina. Se ilumina. Y si no, observarlo a partir de ahora, cuando realmente no quiere decir que la otra parte no haya estado conectado, pero no ha sido de la misma manera, ¿no? O con la misma intensidad. Y por otro lado ya tenemos nuestro cerebro más evolucionado, el que nos diferencia de otros animales, ¿sí? El neocórtex, que sería toda la parte más exterior y además la parte frontal. Y que es el responsable de nuestro pensamiento lógico y el encargado de nuestro idioma, del idioma del que hablamos, de nuestro lenguaje e incluso el que regula el uso eficiente de la voz. Es el que me permite pensar cómo quiero hablar, en qué tono quiero utilizar. Ese es el cerebro, la parte de nuestro cerebro que nos permite hacer esto, ¿no? O incluso cuando tengo que usar un tipo de voz u otro tipo de voz en función del contexto también, pues igual que el comportamiento. Por tanto, las emociones y la voz van unidas, se producen a la vez. Si van unidas y nosotros, modificando algunos parámetros de la voz, podemos modificar nuestro estado emocional. Es decir, si yo cambio mi emoción, puedo variar mi voz, pero si varío mi voz, también puedo cambiar de emoción. De manera que eso es muy potente, porque es una herramienta que nos va a permitir, si sabemos jugar con eso, nos va a ayudar en algunos momentos a salir de determinadas situaciones o de adaptarnos a determinadas situaciones que necesitemos hacer. Vale. Antes de seguir, quería poneros un vídeo, pero no sé si funciona. Si no funciona, lo pongo aquí. Y después quiero que me digáis qué parte de nuestro cerebro estaría aquí. Tengo que salir aquí, perdonad. Estaría mandando, podemos decir. Hey, buddy. Hey, are you okay? Claro, ¿qué pasa en este momento? Tenía que seguir soltando pues todo lo que llevaba dentro, ¿no? Primero para defender y luego para desahogarse, ¿no? Claro.
Entonces, ¿qué cerebro aquí, qué parte de nuestro cerebro se ha puesto en marcha? El de reptiliano. Que ha salido la voz esa que creemos todos que no tenemos dentro y alguna vez habrá pasado también. ¿Qué habéis dicho? ¿Y de dónde he sacado yo esta voz? ¿Y esta voz es mía? Pues sí, depende. Si te hace falta, la saca, aunque luego a lo mejor está afónica, ¿no? Pero porque interviene la parte de la supervivencia. Y antes de empezar a hablaros de la voz, del tono, del timbre y de todos los parámetros y de cómo funciona, que lo voy a hacer de una manera muy rápida porque lo que me interesa es que nos pongamos nosotros a trabajar. ¿Qué ocurre cuando uno de nuestros tres cerebros, cuando se desequilibra el funcionamiento de estas tres partes, ¿no? del cerebro? Pues que a veces no ocurre que la parte emocional bloquea la parte del neocórtex y es cuando decimos, me he quedado un pillado, no puedo pensar, estoy bloqueado, que muchas veces nos pasa durante los discursos. Ese momento lo hemos vivido todos, me quedo en blanco. Pues ¿cómo podemos transitar ese momento que nos va a pasar, que nos va a ocurrir? Respirar es muy importante. ¿Para qué? Para volver a movilizar todo nuestro aparato fonador y mandar una señal de volvemos a empezar. Esa pausa te permite relajar esa parte emocional, de algún modo, que está muy intensa, la relaja y entonces puede intervenir la parte del neocórtex para poder pensar y tomar decisiones o retomar por donde iba. Entonces, es importante respirar. Hay veces que a lo mejor si el tiempo está medido o estoy muy rápido dando una clase o tengo que terminar, esas pausas no pueden ser demasiado largas. Pero aún así, acordarnos de respirar. Respirar. Y ahora ya si empezamos ya a hablar directamente de la voz. No sé si alguien tiene alguna pregunta, podéis interrumpirme en cualquier momento, intervenir. No lo he dicho al principio, pero lo podéis hacer. Bien, la voz es un sonido. Cualquier sonido se origina por una vibración. Algo vibra y se produce sonido. Hay muchas cosas que vibran, pero los humanos no oímos todas las cosas que vibran. Los humanos solo oímos desde los 20 ciclos por segundo hasta los 20.000. Es como que tenemos ahí un filtro. La naturaleza es muy sabia. Y nosotros hay sonidos que no podemos oír, que están, pero que nuestro oído no los detecta. Como el perro siendo perro. Exacto. Esos son, o sea, le das al silbato, tú no oyes nada y el perro se vuelve. Y hay otros animales como las ballenas también, los murciélagos, que tienen un rango de audición más amplio o diferente. Es decir, nosotros tenemos ese rango porque se supone que es el que necesitamos para sobrevivir nuestra especie. La voz es un sonido que también tiene su frecuencia. Tenemos sonido más grave o más agudo. ¿Y qué vibra para producir la voz? Nuestros pliegues vocales. Es lo que vibra dentro de nuestro cuerpo para originar ese sonido que es nuestra voz. Dime, Los ciclos que has comentado no son lo mismo que lo que caes entonces, ¿no? Son hercios. Son los hercios. Son hercios. Sí, pero sí, me gusta decir ciclos por segundo por si no todo el mundo, pero bueno. Hercios. Hercios y ciclos por segundo exactamente igual. Y nosotros oímos de 20 a 20.000. Nuestras cuerdas vibran. Si vibran más veces por segundo, tendremos una voz aguda. Y eso sería, estoy hablando ahora del tono. Tono, en música también se le llama altura del sonido. La voz, en función del tono, del número de vibraciones por segundo, tendremos sonidos agudos, como por ejemplo este, o sonidos graves, como por ejemplo este. La diferencia, yo tengo el mismo aparato fonador, y ahora veremos cómo funciona. La diferencia para yo poder emitir ese sonido agudo o ese sonido grave es que yo le estoy mandando una señal desde mi cerebro a mis pliegues vocales, regulado por mi oído. O sea, quien regula
el sonido que yo emito es mi oído. Por eso las personas sordomudas tienen capacidad para hablar, pero al no poder escuchar no pueden regular lo que emiten y tienen que aprender a hablar de otra forma, con otras sensaciones, con vibraciones. Es el oído el que regula la voz. Entonces, el tono, número de vibraciones por segundo. Muchas vibraciones, agudo. Pocas vibraciones, grave. ¿De qué depende que nosotros tengamos una voz más aguda, media o grave? Porque luego, dentro de cada rango que nosotros podemos emitir con nuestra voz, yo puedo emitir X sonidos con mi voz, pero sin embargo mi voz es más aguda que la de cualquier chico. ¿De qué depende eso? Pues depende de cómo nosotros tengamos nuestros pliegues. Los pliegues de los hombres son el doble de tamaño que el de las mujeres. Por eso a ellos se les nota la nuez de Adán. La laringe de los hombres es de mayor tamaño que la laringe femenina. Esa es la razón por la cual la voz masculina es una voz mucho más grave que la voz femenina. Pero de la testosterona es mentira, ¿no? No, mentira. Sí. Bueno, ahora el otro día escucho a logopedas, hay gente experta, sigo aprendiendo, y ahora hay técnicas que yo desconocía esto. Bueno, sí sé que, por ejemplo, las locutoras, si tú tienes una voz así, no puedes ser locutora de televisión porque todo el mundo se ríe. Resulta muy cómica una voz muy aguda. Que sea humorista. Sí, puede ser humorista, pero si tú quieres ser la regresión del tiempo, tú vas a tener clases de voz para agravar tu voz y bajártela a un tono, ¿qué se ha ido? Un tono que sea más adecuado a lo que tú quieres transmitir. Y según decían estos logopedas el otro día, en mujeres directivas se está buscando masculinizar la voz porque tiene una connotación de más empaque, de más... Margaret Thatcher, que estuvo haciendo clases Sí, de... está relacionado, lo tenemos asociado. O sea, es como algo que ha ocurrido hasta ahora, no sé qué pasará en un futuro, pero hasta ahora mujeres que sean directivas o que sean líderes o que tengan que dar discursos necesitan hacer que el tono de su voz sea mucho más grave. Siente más creíble. Suena más creíble. Fijaos, bueno, ya habría que hablar mucho de tela que cortar en ese sentido, pero es así. Es así. Es decir, una voz grave siempre nos da sensación de más seguridad. Hasta ahora nos da sensación de más seguridad, nos da sensación de más seriedad, de mayor profesionalidad. Yo tengo una duda, ¿es una voz grave o una voz trabajada? Porque pienso que no tiene por qué ser una voz grave, sino una voz que sepa controlar. Dentro de tu rango, claro, porque tú, ese control. lo que os he dicho, las mujeres tenemos un rango agudo y los hombres un rango grave. Pero dentro de las mujeres luego también hay distintos rangos. Yo, por ejemplo, soy del rango más agudo, pero habrá otras personas que su rango sea un poquito más grave. Y el hombre pasa igual, no todos tienen el mismo rango a la hora de hablar, los mismos tonos, es decir, los mismos sonidos. A la hora de hablar usamos muy poco rango de sonido, 4 o 5 tonos podemos decir, es como una franja estrechita, pero que es la tuya. Pero si tienes problemas de voz, pues algunas veces también te hacen el logopeda que cambies tu tono. Algunas veces las patologías vocales vienen porque tú no estás trabajando en tu zona de confort de tu aparato fonatorio. Curioso, ¿no? El timbre. Bueno, el timbre, claro, oscuro. Bueno, primero, ¿qué es el timbre? El timbre es como el color. Yo siempre le digo que es como los colores en pintura o en... El timbre es la característica esencial que dice que la voz eres tú y no es otra persona. Y se parece a la de tu familia, pero no es exactamente igual. Siempre escucho como la huella dactilar, ¿no? De la voz. No hay dos timbres iguales, porque no hay, por ahora, dos personas exactamente iguales genéticamente. Por ahora. Lo he dicho bien. ¿Sí? En el caso de que hubiera clonación, pues... Y debería también
no solo de tu conformación física y de tu fisiología, sino también de tu trayectoria, porque nosotros aprendemos mucho a hablar imitándolo, las personas que tenemos alrededor. Nosotros hablamos, se te das cuenta muchas veces, tengo una voz o hablo igual que mi madre, o hablo igual que mi padre, porque nosotros hemos aprendido a hablar imitando a las personas que tenemos en nuestro entorno. Nadie nos ha enseñado a hablar. Hemos aprendido de una manera intuitiva y a hablar aprendemos imitando a las personas que tenemos alrededor. Y ahora está todo el mundo pensando, ¿yo a quién me parezco? ¿A quién me parezco yo hablando? Y todos tenéis a alguien parecido de quien habláis, a no ser de cómo habláis. A no ser que a lo largo de vuestra trayectoria, por ejemplo en mi caso, que he tenido que hacer teatro, que he ido cantando, yo he ido modificando mi manera de hablar con esas actividades. Porque he necesitado buscar otra forma de presentar mi voz, dependiendo del personaje, dependiendo del carácter del personaje, y eso ha ido haciendo, o incluso de los lugares donde he vivido. Yo soy una persona con mucho oído, y yo he vivido en muchos lugares de Andalucía, y es que se me pegaba totalmente la entonación, ¿no? Es decir, cada lugar tiene como una música dentro de su zona, ¿no? Y entonces, a mí enseguida esa musiquita se me pegaba. Yo viví en México muchos años y cuando hablo con otro mexicano te mimetizas. Se me sale la voz sola. Lo hacemos por imitación. Entonces, también es importante, en el caso de los docentes, que tengamos en cuenta que somos un referente para todos los niños o todas las personas que están escuchándonos también, porque ahí también van a aprender de nuestra manera de usar la voz, y pues ese es el timbre, y es único. ¿Sí? Bueno, ahora con la inteligencia artificial ya no sé de deciros. Entonces, ¿el timbre puede cambiar si cambia la emoción? No. Ya te he dicho que si la emoción Sí. cambia el timbre, pero la velocidad, pero el timbre también... Bueno, el timbre, ahora después vamos a ver un vídeo, porque mi voz es única, ¿no? El timbre como característica física, se me mete mi voz en un laboratorio y analizan todas las características físicas, es como esa huella. Pero es cierto que ese timbre se ve, es como si yo dibujo con un azul y luego le hago algún tratamiento y lo pongo como difuminado. Eso lo podemos hacer nosotros. Al color. Claro, lo podemos hacer de manera inconsciente a través de la emoción con la que conectemos, o de manera consciente, que ahí están la gente que imita voces. La gente que imita voces, como puede ser Carlos Latre, que si no lo sabéis, su cerebro está siendo estudiado por la Universidad de Málaga, precisamente por esa capacidad tan enorme que él tiene para poder imitar los timbres y además es brutal, lo habéis escuchado, es decir, se nota, vamos a ver, se sabe que no es exactamente él, pero sí parece muchísimo. Y ahora vemos un vídeo donde podemos ver y os explicaré cómo hay personas que son capaces de hacer eso, qué es lo que está pasando. ¿Y lo de claro y oscuro a qué se refiere? ¡Yo puedo hablar con un timbre claro! O puedo hablar con un timbre oscuro. Y no solo el tono, es decir, no es solo agudo, agudo, oscuro. No. Yo ahora digo una parte, por ejemplo, estoy en este tono, yo estoy en este tono. Voy a poner un timbre oscuro. Yo estoy en este tono. Yo estoy en este tono. Yo estoy en este tono. Perdón. Yo estoy en este tono. Yo estoy en este tono. He subido el volumen, pero para que se note más claro, es la manera de poner la laringe y los articulados. Déjame que eso es lo que hacen mucho las presentadoras con voz aguda, que primero trabajan eso y después pasan al siguiente nivel, porque lo que acabo de explicar lo he notado yo en algunas presentadoras de televisión. Es que no es fácil, es que no es fácil. Vamos, hay un trabajo que tampoco es imposible, pero que requiere su entrenamiento. Como Pedroche en una entrevista y no habla igual que cuando presenta. O sea, sí, ella ya lleva mucho tiempo conmigo, pero... Los presentadores no hablan igual cuando presentan que cuando están en su casa. Pero es más fácil entonces primero aplicar ese timbre sí. y después
y después el tono. Cambiar el timbre es más fácil que cambiar el tono. Porque es como echarle imaginación en el fondo, jugar con la voz, pero a lo mejor no estamos acostumbrados a jugar con la voz. Es jugar con ella y buscar la que más nos guste, si es que queremos cambiarla. Que nosotros estamos totalmente satisfechos con nuestra voz, pues para adelante. ¿Sí? Que no estamos satisfechos, pues que sepáis que hay opciones. O sea que esto es una cuestión personal. Y luego la velocidad, y el volumen lo dejo para el final. La velocidad, hay personas que sabéis que hablan súper rápido y entonces no entienden nada porque tienen como mucha prisa. Yo es que no hablo rápido, entonces hablar rápido, que el ejercicio que tengo que hacer aquí me cuesta mucho, ¿no? Y luego hay otras personas que tienen una velocidad, que no tienen prisa y cuando van a terminar de decir lo que quieren decir. ¿Sí? La velocidad sí que está muy ligada a la emoción. Si yo estoy muy contenta, oye, mira, tía, que te tengo que contar una cosa que me viene a haber hecho, pero para. La velocidad ahí. Y ahora, si no me ha pasado, si no estoy contenta, estoy totalmente triste, la velocidad. Ahora, cuando se ralentiza y está totalmente conectada con lo que estoy sintiendo. Y el volumen. El volumen es la intensidad. El volumen está relacionado con la cantidad de aire que nosotros estamos expulsando y la fuerza con la que la estamos expulsando. Que ahora después haremos algunos ejercicios. ¿Qué es lo que nos ocurre a veces cuando queremos hablar a un volumen que no estamos acostumbrados a hablar? ¿Qué nos pasa? ¿Qué? Que siento luego que estoy resentido, resentida, incluso puede llegar a dolerme. Y eso ocurre porque estamos intentando subir el volumen con una presión tan grande que luego se descompensa la presión que hay debajo de nuestros pliegues vocales y la presión que hay por encima de nuestros pliegues vocales. Ese desequilibrio es el que hace que todo el aparato fonador se dañe. Si hacemos ejercicio de técnica vocal, es lo que conseguimos buscar la forma de que esas presiones se equilibren y nosotros podamos hablar a distintos volúmenes sin hacernos daño. A la hora de cantar, como habéis visto, como he hecho yo antes, los cantantes líricos no necesitamos micrófono y ahora después contaré por qué. Pues yo no te lo he puesto, pero ha sido porque no me ha dado tiempo. Pero no necesitamos micro. Pero ha quedado muy bien. Sí, el micro de amplificación. Si alguna vez veis, me diréis, pues yo he visto a no sé quién cantando lírico y tiene un microfonito delante. Muchas veces son micrófonos para... pero no son micrófonos... Bueno, si es al aire libre, sí. Pero si es un auditorio cerrado, la voz lírica no necesita amplificación. ¿Y cómo de grande tiene que ser el auditorio para que el que está sentado arriba en el gallinero lo perciba? Igual, se expande la vibración. Tú eres el cantante el que tiene que regular eso. Por eso tú, cuando vas a un sitio a cantar, tienes que hacer la prueba de sonido. Y no todos los sitios son iguales. Por eso lo tienes que regular. Y luego eso se entrena. Ahora después contaré. ¿Y la potencia? Eso, volumen y potencia es lo mismo. Intensidad, volumen, potencia, y se mide en decibelios. ¿Sí? Esa cualidad del sonido se mide en decibelios. Veréis que hay gente que tiene la voz más fuerte, por naturaleza, no podemos decir por intuición, y luego hay otras personas que hablan siempre muy bajito, quizá porque no han necesitado desarrollar esa cualidad en su voz, y quien la necesita hacer, por ejemplo, si alguien no ha dado clase y luego empieza a dar clase, los nuevos profes, lo que les pasa es que dicen, a mí me han dicho que yo la primera semana voy a estar regular, pero que cuando haga callo ya lo tengo solucionado. Y yo pensando, Dios mío, que no se haga callo. Porque entonces vamos a regular. No es cuestión de hacer callo, es cuestión de resistencia. Es como si tú empiezas a caminar y un día caminas 4 kilómetros, otro día 4 kilómetros, otro día 4 kilómetros y un día quieres caminar 10. ¿Qué ocurre? Pues que tu musculatura te va a decir, para, porque no estás habituado a ese esfuerzo. Con la voz pasa igual. Hay una parte muscular que necesita ser entrenada para poder soportar
pues un esfuerzo más continuo, sin hacerte daño. E igual que con los pies, si caminas mal, ¿qué haces? Calle. Eso, en la voz igual. ¿Alguna pregunta de aquí? Continuamos. Vale, aquí tenemos algunos adjetivos que podemos usar para describir una voz. ¿Sí? Una voz puede ser susurrante, desgarrada, melódica, tierna, seductora, quebrada, jadeante, monótona, apagada, pícara, molesta, trémula, hipnótica. ¿Sí? Tal y como está esto, cuando ponga el vídeo se va a ir los adjetivos, ¿los tenéis? Porque me gustaría que pensaseis, voy a poner una voz y que penséis algunos adjetivos para describirla. ¿Algunos de los que hay ahí? ¿Vale? Cuando me digáis. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Uno escucha una voz de este tipo y se queda sin palabras. Sí. Es una voz maravillosa. Y os voy a poner otra y las comparamos. Y las encuentro. Aquí. ¿No se oye? ¿Alguna vez ha pasado que algunos vídeos no detecta ese portátil el sonido? El sonido. Te lo digo porque no ha pasado con José. Vale, no pasa nada. Si me dais un segundo lo pongo en YouTube, porque lo tengo conectado aquí. Vale. Es que es muy ilustrativo la diferencia entre los dos. Pero bueno, no hay tanta. 3 poemas. Solo vamos a escuchar el primero. A ver si es ese. Sobre el anuncio de turno. 3 segundos. 2, 1. Listo. No, gracias. Las pupilas, Aquí. el moño, las pestañas, las pupilas, el peroné, la tibia, las narices, la frente, los tobillos, las axilas, el menisco, la aorta, las varices, la garganta, los párpados, las cejas, las plantas de los pies, la comisura, los cabellos, el coxis, las orejas, los nervios, la matriz, la dentadura, las encías, las nalgas, los tendones, la rabadilla, el vientre, las costillas, los húmeros, el pubis, los talones, la clavícula, el cráneo, la papada, el clítoris, el alma, las cosquillas. Esa es mi patria. Alrededor no hay nada. ¿Vale? Solo eso. Vale, tenéis las dos voces. Pongo otra vez las palabras. Y a ver qué palabras utilizaríamos para describir la primera y la segunda. Susurrante. A ver. ¿Solo una palabra? No, varias palabras. Hipnótica. La primera, hipnótica. Susurrante. Seductora, la primera, seductora, hipnótica. Imponente no está, pero podéis vosotros. Y melódica también. Melódica. Yo te voy a poner una Terminator. Es cada vez monótona, ¿no? Porque va- Es como robótica, se
dado cuenta. Imita la voz de un robot. Pero aún así es maravilloso. Es decir, ¿No es la de Darth Vader? Me suena a mí que... yo no sé si él hacía la que siempre de Clint Eastwood. Él siempre ha hecho el doblaje de Clint Eastwood. Pero fijaos que a pesar de imitar a una voz de un robot, la cantidad de colores diferentes, de velocidad, de proyección, de resonancia de una voz bien colocada, bien resonante. ¿Y la segunda? Pícara. Pegada. Nasal. Muchas veces se nasaliza la voz para protegerse. Cuando la tenemos muy tocada, muchas veces en este caso, supongo que ahí Joaquín Sabina todavía fumaba mucho. Jadeante. Estridente. Bien, ¿vamos bien? Seguimos, porque si no, no nos vamos a... Vale, muy rápido. Para que una voz tenga una emisión adecuada, deberíamos buscar el equilibrio entre esas tres cosas. El volumen, la velocidad y la vocalización. Las tres Vs. Vale. Hemos dicho que la voz se produce por vibración de los pliegues vocales, pero necesitamos, para que esos pliegues produzcan sonido, aire. El aire nosotros lo necesitamos porque nuestro organismo funciona con oxígeno. Es decir, la función principal de nuestros pulmones es el intercambio gaseoso. Es tomar oxígeno del exterior y devolver dióxido de carbono. Pero de paso nos sirve también para producir nuestra voz. Hay distintas teorías de cómo se produce la voz, en las que no voy a entrar. Todavía siguen discutiendo algunos. Y yo espero que gracias a la neurociencia, dentro de unos años, el mundo de la voz se vea revolucionado también, porque hay muchas cosas que todavía no conocemos. Ha sido como un misterio. Durante mucho tiempo habréis escuchado, uno de los grandes misterios de la voz es el tema del diafragma. Todo el mundo habrá escuchado decir, hay que hablar con el diafragma. No se habla con esto, se habla con el diafragma. ¿Sí? De hecho, a mí me enseñaron a cantar de esa forma. ¿Sí? Y hoy en día se sabe que no es del todo cierto, que se le ha puesto el foco demasiado a la parte del diafragma, y es cierto que es una parte fundamental. De hecho, yo estoy hablando de él aquí hoy, pero no tanto como el peso que se le ha dado a lo largo del tiempo. El diafragma es este músculo que tenemos en la parte inferior de los pulmones, que separa nuestra cavidad torácica de nuestra cavidad abdominal, tiene esa forma de cúpula y que permite que nuestros pulmones se llenen de aire y se vacíen de aire. Esa es su función fundamental. ¿Sí? De hecho, bueno, ya sabemos que cuando en la época del COVID lo que nos hacían falta eran respiradores externos que realmente lo que hacen es la función del diafragma, es lo que hacen los respiradores. Y es permitir que los pulmones se expandan y se llenen de aire, o que los pulmones permitan que se vacíen y salga el aire al exterior. Eso es una función refleja, es decir, inconsciente, nosotros no la regulamos, pero sí que podemos aprender a regular toda la musculatura que puede intervenir en ese movimiento para mejorar que esa salida de aire sea lo más adecuada para que la vibración de nuestros pliegues vocales sea también idónea. Es decir, eso sí lo podemos nosotros aprender a controlar, la musculatura que interviene. No sé dónde aquí. Ahora después vamos a trabajar la respiración diafragmática, que sería toda aquella que nos permite abrir y expandir, sobre todo las costillas inferiores. Aquí tenemos los pliegues, perdón, las cuerdas vocales. Se les llama cuerda, últimamente se le está cambiando el nombre. No es que se les cambie el nombre, es que realmente no son cuerdas. Una cuerda, nosotros tenemos la imagen que una cuerda es algo que yo tengo sujeto por un extremo y sujeto por el otro, ¿no? Y está tenso. Y en realidad nuestra garganta no es así. Ahí tenéis las dos posiciones.
están a esa altura aproximadamente, están a la altura del primer anillo de la tráquea. Os podéis tocar aquí y si tragáis, veis que hay algo que sube y baja. Lo que sube y baja es el cartílago tiroideo, que es la nuez, que a los hombres se les nota más porque tienen mayor tamaño. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la nuez, dentro de ella, aquí abajo están las cuerdas vocales, y esta sería la epiglotis. Cuando nosotros tragamos, lo que ocurre es que hacemos esto. ¿Para qué? Para que la saliva que viene por aquí, que está la boca, en lugar de meterse por aquí, que no nos interesa, esto lo tapa, sube un poquito y lo baja al estómago. Es el movimiento que vosotros estáis notando cuando tragáis saliva. Sube y baja. Ahí estaría en posición de fonación en la de arriba. Es decir, cuando hablamos, cuando emitimos sonido, si yo hago un sonido, estaría como arriba. Y cuando estoy sin emitir sonido, estaría como abajo. Están abiertas. Veis que están juntas por un extremo y abiertas por el otro. Y cuando quieren emitir sonido, se unen las dos. Vale. Ahí tenemos cómo se mueven. Es decir, el aire viene de la tráquea y atraviesa hasta la boca. Y se mueven de esta forma. La parte roja sería la parte del músculo, luego hay una parte que es como de tejido de tendones y esto de aquí, lo más exterior, es lo que se llama el epitelio, que es lo que tenéis aquí, fijaos. Esta es una parte muscular y luego esto que está revestido por aquí, que es de color blanco, es el epitelio. Esa es la parte que se puede dañar si hay falta de humedad o hay un sobreesfuerzo. Es el epitelio el que sufre. Si el epitelio tiene, como podemos decir, la más mínima, que no esté en estado óptimo, enseguida lo vamos a notar. Porque además sabéis que todo lo que tiene que ver con la boca y la garganta, ¿cómo lo notamos? Aunque sea una chispilla de nada que se nos metan abajo a veces comiendo entre las muelas, ¿qué pasa? Que parece que tenemos ahí algo... toda la percepción de cosas de la boca o cosas de la garganta está mucho más acentuada para que nos demos cuenta. O sea, la naturaleza es sabia. Y lo más mínimo, ya tú notas las ganas estas de carraspear. Debemos evitarlo. No pasa nada, quiero decir, porque a veces, es que no puedo carraspear, Dios mío, ¿qué hago ahora? Y a veces que el cuerpo te pide limpiarte la garganta, porque tienes algo ahí, un poquito de moco o alguna molestia. Lo que sí es más grave es si ese carraspeo se convierte en un carraspeo nervioso, que es constante. Ese se hace daño. Que tú temporalmente o tienes un resfriado y necesitas aclararte la garganta, pues haces un carraspeo que además que te alivia. Lo ideal sería cambiar el carraspeo por tragar saliva. Pero eso es algo que tenemos que ir como incorporando, es un hábito. Es decir, si yo alguna vez tengo ganas de carraspear y me doy cuenta, porque a veces que no me doy cuenta, yo en algunos cursos que hago a los profes, les digo, venga, el carraspeo, y me dicen, yo no carraspeo. Semana siguiente, oye, ¿sabes una cosa? Que carraspeo. Y no lo sabía. No me había dado ni cuenta. Porque se convierte como en un tic nervioso y como es tan habitual, ya no nos estamos dando cuenta que lo hacemos. Algunas personas. Pues estás hablando y haces eso. Y depende cómo lo hagas. También, porque si tiras de garganta te haces daño, si lo haces usando otra musculatura, no te haces daño. Y luego esto de aquí arriba, estos dos bordes que tenemos aquí, serían las cuerdas falsas. Y es muy curioso porque hay gente que las usa para hacer el canto gutural. No sé si la habéis escuchado eso alguna vez. Que es terrorífico. Luego, si tenéis curiosidad, ponéis canto gutural. Y eso te da una grima, a mí por lo menos. Porque claro, yo estoy todo el día diciendo que sea una voz bonita, que no te hagas daño, que respires bien, las pausas adecuadas, no carraspees. Y oyes eso, Dios mío.
pero no pasa nada. Es decir, es una técnica que ellos desarrollan, las personas que hacen canto gutural, y lo que hacen es que en lugar de usar las cuerdas verdaderas, que son estas, o los pliegues verdaderos, usan estos dos pares, que lo que sirven son para protegernos también. Porque nuestra laringe, además de tener una función fonatoria, también tiene una función esfinteriana, para evitar que ningún objeto extraño entre en nuestra vía respiratoria. Y a veces esas dos funciones entran en conflicto. Hay veces que yo quiero hablar y noto como un nudo en la garganta, o se me quiebra la voz y la garganta la noto como que se cierra, por lo que hemos dicho antes. Nuestra garganta y nuestra voz está directamente relacionada con nuestra emoción. Y otra zona que está directamente relacionada con nuestra emoción es el diafragma. De hecho, si nosotros estamos en una situación de estrés, ¿por qué sube la presión arterial? Entre otras cosas. Porque el diafragma está atravesado por la aorta. Si el diafragma está bloqueado, la aorta se ve comprimida y sube la tensión arterial. O sea que, fijaos la cantidad de cosas que tenemos por aquí que afectan a nuestra voz. Y ya termino con los resonadores. Bueno, ¿puedo hacer una preguntilla? Sí. ¿Hay alguna evidencia física entre las personas que cantáis bien y los que cantamos mal? Evidencia física en la cuerda vocal. en la manera, en la conformación de su aparato. Sí, sí. Que yo sepa, no. ¿Dónde está la diferencia? Sí. Mucho está en nuestra capacidad auditiva y quizás en la inteligencia. O en la inteligencia musical. No quiero decir mucho tipo de inteligencia. Es que hay personas que están programadas y para ello la música es fácil. Y entonces, si para ti la música es fácil, para ti va a ser más fácil aprender a manejar tus programas porque lo haces como de manera intuitiva. De hecho, hay mucha gente que canta muy bien sin haber dado clases de canto en la vida. Bueno, desde niños, desde que tienen 3 o 4 años. Es decir, que cantar no hace falta. No hace falta la vida. Vamos a ver, no hace falta. Pero tú puedes cantar de manera intuitiva porque tengas gran capacidad musical, tengas gran capacidad de imitación, todo eso se puede hacer. Lo que es cierto que es más difícil de mantener una salud vocal es dar conciertos cada 2 días. Por ejemplo, los artistas que tienen que dar conciertos cada 2 días en verano. Eso es lo difícil. Eso sí que lo tienes que tratar con clases con técnica vocal que te permitan resistir ese ritmo. Porque luego ya es físico. O sea, tienes que preparar tu aparato para que tú quieras un concierto de 2 horas un día y lo echas todo, pero a lo mejor el día siguiente no, pero al otro ya lo tienes a valor. Y así, y así, y así, y así. Y no debes cancelar. Hay un montón de gente esperando que tú llegues allí a cantar y han pagado, a lo mejor vienen de no sé dónde y han pagado un dineral por verte a ti cantar. Entonces, ahí es donde está la gente que tiene que también tener un preparador vocal que le permita mantener ese ritmo. Pero que cantar que podemos cantar todos. Sí. De creer. Y decías que el epitelio de la laringe depende también de conservarlo de la humedad. Sí. Por ejemplo, beber agua ayuda. Vale, beber agua directamente no te va a llegar a esa zona porque el agua se va a ir por el esófago. Pero es verdad que si tú bebes una gran cantidad de agua a lo largo del día, mínimo 2 litros, todo tu organismo va a estar hidratado, tu epitelio también, de manera interna. De manera externa, ¿cómo puedes tú hidratar tu epitelio? En Málaga tenemos suerte porque vivimos al lado del mar, tenemos un grado de humedad bastante alto y yo que he vivido en Jaén mucho tiempo, en el interior de Andalucía, y aquí la diferencia es abismal. Abismal. Yo lo he notado muchísimo. Pero si estoy en un sitio con el aire acondicionado que también reseca, pues humidificadores, o bien una gasa estéril, la mojas en agua y respiras a través de ella. Si en un momento dado tú notas una cierta sequedad, porque eso lo notamos, en cuanto lo más mínimo lo notamos, pues humedece una gasa estéril y respiras a través de ella. Y eso es un método de rescate instantáneo. Y se va directo al epitelio. Imagínate que un día tienes que dar un discurso y te notas
pues puedes hacer ese ejercicio. Un par de minutos o 3. Por un par de minutos o 3, respirando a través de esa básica. No. Bueno, de hecho, no sé si la habéis visto, a lo mejor no la habéis visto, ahora hay unos aparatos que le ponen a los cantantes antes de salir a cantar. Una máscara. Que es como lo mismo, pero de una manera mucho más brutal. Entonces tú sales al escenario con todo tu laringe muy hidratado. Y un lavado nasal. Claro, es bueno, un lavado nasal también. Pero el lavado nasal es para las fosas nasales, porque muchas veces lo que no, o alguna vez lo que nos puede ocurrir es que estamos respirando por la boca porque no podemos respirar bien por la nariz. No sé si habéis observado por dónde respiráis por la noche o cómo levantáis por la mañana. Hay gente que no es consciente y a lo mejor por la mañana te levantas con la garganta tocada y es porque has estado toda la noche respirando por la boca. Pero eso por la Son noche muchas horas. no lo puedes controlar. No. Hay un método, yo creo que es un poco agresivo, pero yo lo cuento por si alguien lo quiere hacer, ¿eh? Yo no lo he probado. Y es ponerte esparadrapo en la boca. No pasa nada porque en el momento que a ti eso tú te lo vas a quitar. ¿Vale? No te vas a ahogar. Saltar restillando. Exacto. Es que no te vas a ahogar. Pero pues sí que puede ser una manera de reeducar tu respiración por la noche. A no ser que tenga un problema de desviación del tallo nasal, que eso ya Con los planetes. Claro, eso ya es cuestión de otorrino. Se acaba durmiendo con la boca abierta porque estás relajado, que es lo que tienes que hacer cuando estás dormido, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pero la inspiración debe ser por la nariz. Ya. Porque nosotros podemos filtrar y calentar el aire por la nariz, por la boca no. Y aparte depende de cómo es esa respiración. No pasa nada si es puntual, pero si yo hago una respiración por la boca, eso me seca mucho, o ronco, o eso a lo largo de muchas horas, muchos días. Dime, no. Yo tengo apnea del sueño, ¿vale? Aunque no suelo usar siempre la máquina, te meteré más presión por la nariz para que se te abra la vía respiratoria y pueda... Sí, tener un intercambio adecuado. Este aire lo tomas por la boca, sí. Y te despierta y tal. Cuando uso la máquina, o sea, la máquina lógicamente te mete aire, si tú abres la boca, se te sale por la boca. Y son ahí... Y automáticamente, no, es que no puedes respirar, pues claro. Automáticamente cierro la boca, pero no es una cosa que tengas que practicar, o sea, meterte por la nariz, entra el aire por la nariz, prendo por la nariz y cierro la boca. Solo he abierto la boca estando despierto. En el momento en que te la pones y duermes y ya no te abres. Sí, esto estará pensado y se sabe que tú tienes ese reflejo y que te ayuda a hacerlo así para los que tenéis esta situación. Bueno, articulación, súper importante la articulación para hacer que nuestro lenguaje, nuestra voz esté sana. Así que vamos a empezar a practicar con unos cuantos trabalenguas. Una última pregunta. Dígame. Se me ha ocurrido. Sí. Un ventríloco, ¿cómo habla? ¿Por dónde habla? ¿Tú sabrías explicar? El ventrílocuo hace la articulación interna. Interna. ¿Con el estómago? Y eso es muy difícil. Es como, no, el aire lo trabaja del diafragma igual que los cantantes. Lo que ocurre es que ellos desarrollan una habilidad para todo el velo del paladar. Es que ahora todo el velo del paladar, la campanilla, toda la parte de atrás, ser capaces de usar esa zona de la boca y mantenerlo de fuera como si no estuvieran articulando. Y desarrollan esa habilidad. Por la nariz, ¿no? Sí, la respiración es la misma. Su habilidad el sonido sale de sus pliegues vocales igual. La historia de ellos está en la articulación, en dónde articulan ellos. Que no usan los labios fundamentalmente ni la parte más externa de la lengua, sino la parte de atrás, el velo del paladar, la campanilla, y desarrollan esta habilidad. Y parece como muy mágico, ¿no? Escuchar a alguien sin mover la boca. Es como que algo que siempre llama mucho la atención, ¿no? Los ventrílocos. Bueno, pues ¿quién quiere participar en el juego de la trabalenguas? Yo voy a repartir, ¿eh? Vais leyéndolo y ahora lo vamos a hacer en voz alta. No sé, el que haya tocado. Tengo muchos. Por aquí, uno largo. Me quedan 3. Nada, pasa nada.
clavó. Venga, ¿Qué? lo lee. Si quieres de ahí o si te quieres levantar, lo que tú quieras. Te grabo. Desde aquí te grabo, Me viene bien, pero ahí no va a salir, pero bueno, se te oye. Vale. Parra tenía una perra y Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra. Y Parra le dijo a Guerra, ¿por qué has pegado con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó, si la perra de Parra no hubiera sido para la parra, no hubiera subido la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. Venga, a ver. Pues claro. Además, ahora se me olvida. Era una madre godable, pericotable y tanta... Era una madre godable, pericotable y tantarantable, que tenía unos hijos godijos, pericotijos y tantarantijos. Un día la madre godable, pericotable y tantarantable dijo a sus hijos godijos, pericotijos y tantarantijos: ¡ay, hijos godijos, pericotijos y tantarantijos! Id al monte godonte, pericontonte y tantarantiembre. Y los hijos godijos, pericotijos y tantarantijos fueron al monte godonte, pericontonte y tantarantiebre, por la liebre, godiebre, pericotiebre y tantarantiebre, que la madre gadable, pericotable y tantarantable había mandado a sus hijos godijos, pericotijos y tantarantijos. Pepe pide pipas y Pepe pide papas. Pudo Pepe pelar pipas, pero no pudo Pepe pelar papas, porque las papas de Pepe no eran papas, eran pepinos. Pepe metió la pata. Amador está adormecido, ¿quién lo desadormecerá? El desadormecedor que lo desadormezca, buen desadormecedor será. Para que salga todo. Yo creo que lo voy a hacer. Si lo logro. No te va a pasar nada si no lo logras. Tenía una gata ética, paletética, pelimplimplética, pelada, peluda, pelimplupluda, que tenía gatitos éticos, peléticos, pelimplimpléticos, pelados, peludos, pelimplumpludos. Si mi gata no hubiera sido ética, pelelética, pelimplética, pelada, peluda, pelimplumpluda, sus gatitos no hubieran sido éticos, peleléticos, pelimplimpésicos, pelados, peludos, pelimplumpludos. Quedan dos, ¿no? ¿Cómo? No me gustan las tres. Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos, sentados tras un trigal. Sentados tras un trigal, en tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Qué difícil es este. Qué gran razón. Tengo una gallina pinta, pipiripinta, pipirialegre y gorda, que tiene tres pollitos pintos, pipiripinto, pipirialegres y gordos. Si la gallina no hubiera sido pinta, pipiripinta, pipirialegre y gorda, los pollitos no hubieran sido pintos, pipiripintos, pipirialegres y gordos. Hubo un corsario rudo, tozudo, calle de orejudo, pancio arribudo, frente y cabezudo, barrio pelazoludo, que hacía tempestades soplando un embudo. Y tenía un amigo mudo, huesudo, cuellicojotudo, ojituertiagudo,
pernetipeludo, luergipatilludo, que un día os bato con sus estornudos. Bien, pues si practicáramos esto, veríamos cómo nuestro órgano de articulación mejora. Así que bueno, y de camino nos reímos un ratito, que también viene. La psicomotricidad también la mejora. Claro. Sí. Los resonadores, bueno, los articuladores, que son los que acabamos de trabajar, que son los que están a la derecha, y los resonadores, que sería el tracto vocal. El primer resonador que hay es la boca. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si hablamos con la boca abierta, permitimos que ese sonido que sale de nuestros pliegues se amplifique. Son los altavoces. De manera que lo que más podemos usar el resonador fundamental es la boca. ¿Influye el tamaño? Si quieres la boca más grande, ¿es mejor resonador o no tiene nada que ver? sí, no, eso luego fijáis en cantantes también la forma de la cara. Sí influye. Sí influye. Porque en función de cómo sean tus resonadores, pues entenderás. Claro, el timbre va ahí. Freddie Mercury no tenía una gente, no tiene una caja vocal así. La boca influye. Y no solo la boca, sino cómo abras la boca. Más que el tamaño de la boca es cómo abres la boca. Lo que pasa es que si tienes una boca grande, pues claro, la puedes abrir más. Tienes como una cueva más grande, un resonador más grande, un altavoz más grande. Y en el caso, y las fosas nasales también son un resonador. De hecho, cuando estamos resfriados Y hablamos así, porque y no tengo resonancia la faringe también es un resonador, es decir, vale, le he dado la que no. Aquí. La faringe sería el primer hueco que podemos usar, la boca y las fosas nasales. Y luego el paladar tiene dos zonas, el paladar duro, que no podemos mover, pero el paladar blando, que es toda esta zona de aquí, sí podemos aprender a manejarlo. Bostezad. Cuando bostezamos, el velo del paladar se eleva, se mueve. Y eso permite que los cantantes usamos mucho ese hueco del velo del paladar y lo que se llama el bostezo interno, para permitir que la voz pueda entrar en estos huecos que tenéis en la izquierda, que son los senos de la cara. Los senos son huecos que tenemos en el cráneo que nos permiten regular la audición, pero al mismo tiempo los cantantes de ópera los cantantes líricos usamos esos huecos como amplificador. Sí, nosotros desarrollamos la técnica de manera que podemos usar esos huecos para amplificar. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, voy a cantar sin meter en los resonadores, metiendo el resonador. Porque la tienda cuenta una leyenda, una gitana conjura la luna hasta el amanecer. Y ahora voy a meter. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, y una gran gitana conjura la luna hasta el amanecer. ¿Habéis notado la diferencia abismal? Estoy usando todos los resonadores. No hace falta, ¿no? Pero sí aprendemos a usar nuestra boca, nuestra faringe, de una manera más óptima nuestra boca. ¿Sí? Seguimos, que si no. Os voy a poner solo la primera, que es un chico que imita 43 cantantes. Y quiero que observéis su cara. No os voy a poner los 43, porque quiero que hagamos otra cosa, pero... aquí. Observa su Hey cara. guys, I hope you're all having a smack. Their names are here.
at you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. That's why I need one dance. Got an Hennessy in my hand. I know you said that days, 'cause I'm not thinking straight. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. So you can keep me inside the pocket of his rib. Once I was 20 years old, my story got told. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. They will stop degrading. You don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna. ¿Qué parte del cuerpo, de la cara, del rostro de él observáis que modifica? Más los ojos, esto de aquí. Y es que esta zona de aquí está estrechamente, la musculatura de aquí, ligada con el velo del paladar y todo lo que os he dicho de la parte de atrás. ¿Con el velo? El velo del paladar. Entonces, es la manera que tiene él de buscar los distintos timbres, si habéis dado cuenta. La boca también, y luego hay veces, si os habéis dado cuenta, que relaja mucho la cara. Es que se nota que está toda la cara súper relajada y en otros momentos pues usa algún fluce incluso el ceño, los ojos los cierra. A veces, pero es porque quiere conseguir un determinado efecto. Así que los gestos de la cara también son grandes aliados de nuestra voz. ¿Estás cabreado? Pues, ¿qué pasa si me cabreo? Que sale la voz así, toda cabreada. ¿Pero qué te has creído tú? Claro. Si ahora quiero ligar contigo. Qué pena, no ha salido. Y los ojos. ¿Habéis visto cómo me ha ayudado para poder modificar de una manera drástica en un estado con el otro? Y eso se entrena. Y se puede hacer jugando. Y es muy divertido. Así que vamos a empezar. Vale. Vamos a empezar. Y ahora podéis ser los mismos, podéis cambiar, quien quiera. Tengo varios textos y quiero. Bueno, voy a poner ahí de qué maneras diferentes lo podemos leer. Voy a poner en distintas situaciones y cada persona que quiera leer su texto lo lee con... No va a desvelar qué parte va a elegir, los demás lo adivinamos. ¿Qué parte? Yo voy a dar ahí un mensaje, voy a decir, un niño de 5 años. Estás en un sitio con mucho ruido. Voy a poner distintas situaciones y cada persona elige leer su texto como le parezca. Sí, decirnos a los demás y nosotros lo vamos a adivinar. Bueno, yo lo tengo por ahí, repartido. ¿Pero que el mismo texto? No, son textos distintos. No son textos diferentes. Aunque también podemos hacer el mismo texto con dos cosas distintas. Lo siento, Puedes hacer el mismo. Luego Monse te puede dar a alguien el texto y tú lo lees de otra manera. El mismo. También podemos hacerlo así. Bueno, tenía esto de aquí, pero yo creo que las preguntas han surgido a lo largo de todo. Vale, esta no es, esta. Dice, puedes leer tu texto como si fuera un texto graciosísimo, como si estuvieses muy enfadado, como si hubiese mucho ruido a tu alrededor y tuvieses que gritar. Lo puedes leer también como si estuvieras entre el público asistente a una conferencia y tuvieras que hablar muy bajo. Como si fuese un político desde el atril convenciendo a las masas en un mitin. Y como si tu audiencia fueran los niños de una guardería. Fueran los niños de una guardería. Tú eres una señora de guardería y le tienes que contar
lee el texto a los niños. Pues, ¿lo tenéis ya? ¿Lo tenéis ya? ¿Quién empieza? Cada uno. Sí, sí. Venga. Sí, le da el micro. Luego se lo pasa al centro. Es que no veo. Te diste uno. El día comenzó bastante lacio y yo me encontraba deambulando absorta por el pasillo de lácteos del supermercado, que estaba prácticamente vacío. De repente, unas ancianas agrupadas en pandilla me sacaron de mis pensamientos con sus voces estridentes. Era como si se pelearan, pero en realidad solo debatían, por encima de los decibelios de cualquier persona normal. Si el kilo de manzana reineta estaba más caro esta semana que el anterior. Como si estuviera susurrando, ¿no? En una conferencia. ¿Alguien, si quiere, puede leer el mismo texto con otra entonación? Pero seguimos con otro texto. Sí, sí, exacto. Pero digo, pues si alguien quería que alguien se había quedado sin texto, pues puede elegir este también y leerlo de otra forma. Luego. Ah, te dejo el texto. Ahora sí. El día comenzó bastante lacio y yo me encontraba deambulando absorta en el pasillo de lácteos del supermercado, que estaba prácticamente vacío. De repente, unas ancianas agrupadas en pandilla me sacaron de mis pensamientos con sus voces estridentes. Era como si se pelearan, pero en realidad solo debatían, por encima de los decibelios de cualquier persona normal, si el kilo de manzana reineta estaba más caro esta semana que el anterior. ¿Qué pensamos que he elegido? A mí por lo último puede ser enfadado, por la última parte. ¿Enfadado? Graciosísimo. ¿Graciosísimo? ¿Cómo lo has leído? ¿Cuál era tu intención? A ver, mi intención era gracioso, lo que pasa es que a lo mejor no me salió tan gracioso como yo quería. Es que veis que no es tan sencillo, porque además son cosas que no hacemos habitualmente. No es que sea difícil, es que no la hemos practicado. Esa es la diferencia. Pero es muy divertido también si empezamos a practicar. Se hace mucho en teatro. Otro más y ya pasamos a la práctica. Venga, uno más. Porque es que se me va el tiempo. Perdona. Una brújula es un objeto que sirve para orientarse en el mapa. Está integrada por una caja redonda con una tapa de vidrio, semejante a un reloj. En el fondo de la misma se encuentra impresa la rosa de los vientos. Dentro de la caja hay también una aguja imantada que gira de manera libre, apuntando al norte magnético, lo que permite a la persona orientarse en cualquier situación. Era muy descarado, vamos. A mí me ha estado muy gracioso. A veces no lo sé. Si hay alguien que tiene mucho interés por hacer la práctica y si no, pasamos a mover la voz. Venga, gracias. Por aquí, por aquí. Cuidado con el cable. Cuando piensen, en mi abuela,
lo primero que veo es el color gris de su pelo, corto y rizado, voluminoso como su corazón. Sus ojos eran rasgados, quizá por las arrugas, quizá por exceso de sonrisa, pero apenas se movía con el parpadeo. Como la gran anfitriona que era, siempre estaba deseando recibirnos en su casa, pero sobre todo en su mesa. Una seña, ¿no? Sí. Vale, pues ahora la segunda parte, menos parte, pero bueno, de tiempo. Nos vamos a levantar todos y vamos a hacer un círculo allí al fondo. No sé si hay que regular la iluminación. Sí, ¿te hago paro?